Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a seguir hablando de Real Madrid femenino porque da la sensación de que el equipo de cara a la próxima temporada, más allá de que nuestra atención obviamente está en intentar conseguir lo antes posible el puesto para Champions, más allá de eso y más allá de intentar quedar segundos antes que terceros, vamos a hablar del Real Madrid femenino de cara a la próxima campaña que, como digo, parece que va cogiendo forma, parece que va cogiendo mimbres porque las distintas informaciones, tanto de Arantxa Rodríguez, de también Madridista Real, Marca, distintos medios de comunicación, recogiendo un poquito toda esta info, vamos a analizar cómo pinta este Real Madrid. Yo me voy a centrar particularmente en las altas. Voy a tocar un poquito, a lo mejor, el tema de bajas, el tema de las suecas, como ya os comenté en este vídeo, mi opinión al respecto, pero me quiero centrar sobre todo en las llegadas y en la sensación que me transmite, ¿no? En cómo está trabajando el staff directivo del Madrid femenino, Rosell y compañía, en este respecto y con, perdón, el tema de las altas y los fichajes. Vamos a hablar de distintas jugadoras. Si os parece, vamos a comenzar hablando de las que se dan por hechas, que van a venir, como es el caso de Esther González, Naikari García o Hamraoui, que son jugadoras que ya se lleva hablando tiempo de ellas. Esther está haciendo un temporadón y encaja perfectamente en la filosofía de grandes jugadoras españolas, que además son jóvenes y van creciendo en sus aspiraciones futbolísticas y en su nivel. Está haciendo un muy buen año. Nosotros lo sufrimos en el partido de Valdebebas, marcando ese gol por parte de las levantinistas para dar la victoria, pero más allá de goles o momentos concretos, es la regularidad y la constancia que está demostrando. Internacional española, ya es una jugadora que Jorge Vilda la considera que está ahí, dentro de las jugadoras importantes, y no es para menos, en su momento de madurez además, en un momento muy lúcido físicamente, donde está trabajando muy bien, está rápida, está activa, está siempre presionando, trabajando. Es una jugadora que hace muchas cosas al margen del gol y me parece un fichaje muy acertado y en relación, en consonancia a lo que nos falta, ¿no? Quizá una jugadora que sea más 9 que Aslani y una jugadora que además tenga el compromiso constante de trabajar en eso que es lo más intangible, lo menos visible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En cuanto a Naikari García, bueno, la Real Sociedad, vamos a ver cómo trabaja de cara a la temporada próxima, porque la Real ahora mismo, luego lo comentaremos con respecto a otra jugadora que ha salido información de ella, de Lucía Rodríguez, que luego hablaremos de ella, pero desde luego tanto Izaguirre como Naikari ahora mismo son jugadoras referencia dentro del equipo. Bárbara Latorre, la propia Lucía, la Real Sociedad, que está haciendo una gran temporada y con muchas jugadoras que terminan contrato. Le podría pasar un poco como le ocurrió el año pasado al Deportivo de La Coruña, con 3 o 4 bajas muy importantes y sufrir, pero al final esta es la ley del deporte un poquito, ¿no? A mí me parece una jugadora que también es muy necesaria, porque es una jugadora que tiene gol, pero que es una futbolista que baja muy bien, que tiene muy buena conducción, muy rápida al espacio. Creo que al espacio, al margen de Sofía Jacobson, a veces, y Marta Cardona, por supuesto, nos falta un plus más, y quizás ahí Naikari va a aportar muchísimas cosas, así que es una jugadora que además es muy visual, muy vistosa, tiene muchísima calidad técnica en el corto espacio y en el largo, la conducción, el regate, los movimientos. A mí me parece en todos los aspectos un muy buen movimiento y que creo que nos va a dar mucho, que además es muy joven, pero que da la sensación de que tiene mucha madurez y un coco bastante bien amueblado, buen movimiento también y que nos va a dar mucha dosis de calidad, ¿no? De calidad innata, por decirlo de alguna manera. Hamraoui, bueno, la futbolista francesa nos va a dar ese punto de experiencia que ya tiene, ese gen ganador, ese carácter y esa llegada, ¿no? A nivel futbolístico. Ya os lo comenté en el vídeo de fichajes anterior, quizás hace un tiempo, donde ya sonaba. Bueno, Arantxa ha comentado que es una jugadora que lo tiene casi hecho con el Madrid, donde su representante está en Valdebebas incluso. O sea, que podríamos decir, pues eso, 99% que va a ser jugadora del equipo madridista. Es aquello que se necesita del medio del campo para adelante en esa zona intermedia. Es una jugadora que nos va a dar muchísima llegada, que luego a la hora de meter pierna no se corta, es una jugadora muy física, es una jugadora contundente, muy buena rematadora y que tenemos jugadoras de desborde y regate, pero ella no se lo va a pensar a la hora de maniobrar, tanto en el pase, en el regate como en las distintas acciones. Tiene muy buena mentalidad y tiene mucha inteligencia aplicada al juego.
buen movimiento en todos los sentidos. Es verdad que en el Barça este año pues no ha sido su mejor año, pero es una jugadora con una calidad realmente espectacular. Tanto de las siguientes que voy a hablar como de la última que voy a hablar, todavía son jugadoras que no está hecho con el Real Madrid, parece ser, pero que también son jugadoras que encajan dentro del perfil Real Madrid. Vamos a hablar de la portera que podría competir con Misa. Se ha hablado de una guardameta que esté a las órdenes de David Aznar o del técnico que esté el año que viene. En principio, si todo va bien, debería ser David Aznar. La guardameta sería Mélin Gerard, la portera francesa del Betis, que tiene experiencia además a nivel continental, una guardameta que ha gastado muchas camisetas a nivel más alto o casi más alto y que viene bien para precisamente darle un plus al equipo dentro de la portería. Misa es muy buena portera, pero al final yo creo mucho en la teoría de las competencias y de las dualidades dentro de las zonas. Tener dos porteras, dos laterales, que ahora lo comentaremos, tener 4 centrales de nivel, lo estamos viendo los chicos, se te lesionan Varane, Ramos, aparece Nacho, Militao. Muy importante tener una plantilla profunda, que es algo que adolece, creo, el Real Madrid en esta temporada, que está siendo todo un éxito, están haciendo un trabajo espectacular, pero es verdad que en vez de tener 16, 17, 18, tenemos unas 13 o 14 jugadoras, ¿no? Digo de nivel, del más alto nivel, con todo mi respeto para otras futbolistas, como puede ser Jessica Martínez, Lorena Navarro, que es joven, pero que creo que le cuesta para un futuro Real Madrid ser una jugadora importante, Lorena, Samara, Malena, perdón, Samara, Dayan no la hemos podido ver, Thaisa creo que ya sus mejores momentos han pasado como jugadora. Bueno, al final tienes que ir haciendo, ¿no?, cambios, el nivel va a ir subiendo, la exigencia va a ir subiendo, más si vamos a estar en la Champions la próxima campaña y es lógico que vayan a producirse esos cambios que son totalmente necesarios. Un nombre que ha dado Madridista Real, Claudia Zornoza, de la cual también nos hablamos en este vídeo, una jugadora con una gran capacidad de lectura de juego, muy buen pase en corto, en largo sobre todo, que puede jugar de interior, de media punta, es una jugadora que tiene que jugar con libertad y si la cubres un poquito atrás te va a dar ese oxígeno y esa clarividencia a la hora de ver compañeras, es un buen movimiento. Además, si los temas de la rodilla los ha dejado atrás, pues bueno, es una jugadora de garantías, que ha jugado en muchos equipos, Atleti, la Sociedad, ahora Levante, Rayo Vallecano en sus primeras instancias. Bueno, experiencia máxima para poder hacer cosas dentro de la primera Iberdrola y no para ser una primera espada, pero sí para acompañar a las mediapuntas y a los mediocampistas, que vayan a jugar la próxima campaña. Y del nombre que quería hablaros era del que ha salido de Marca, que me parece muy interesante porque es que en este perfil de jugadoras nos ha hablado. En todos los nombres que se van dando, ya no he oído hablar de laterales prácticamente, y esta jugadora me encaja. Me encaja por su situación contractual, que termina contratos, he dicho lo de la Real Sociedad, en Marca salía la información de muchas jugadoras que terminan contrato, Lucía es una de ellas, es joven, ha estado jugando en las distintas categorías del fútbol español como internacional, sub-20, sub-19, y en ese lateral derecho para competir con Kenty es perfecta, Kenty es experimentada, ya con años, con mucho juego a sus espaldas. Lucía está siendo de las mejores laterales de este año, de las 3-4 mejores laterales, sin lugar a dudas, y que puede darnos ahí esa competencia. Tenemos en el lateral izquierdo a Olga con Marta Corredera. Marta Corredera juega con la selección en el lateral derecho, pero David la está utilizando en el izquierdo. Incluso ha utilizado a Olga y a Marta Corredera en el partido frente a la Escuela de Fútbol Logroño. Por lo tanto, parece que la basura en zurda, en la derecha necesitamos a alguien que compita con Kenty, y me parece muy acertado. Recordar que Lucía además ya tiene experiencia en el tacón de hace tiempo, al igual que en el Club de Fútbol Madrid, por lo tanto también es una jugadora que aun siendo joven, pues ya poco a poco ha ido cogiendo minutaje importante y la Real Sociedad también lo ha ido haciendo. Muy buen fichaje si se confirma, parece que ha seleccionado la oferta contractual del Real Madrid, todo hace indicar de que va a jugar la próxima campaña en el conjunto madridista. En cuanto a cosas que quedan, pues en el centro de la defensa, sin irnos de la defensa, Babs parece que se va a quedar, lo cual me parece acertado, ahora está lesionada con problemas de cadera, pero me parece una jugadora que en plenitud está haciendo las cosas muy bien, muy buen trabajo, mucha sobriedad y seguridad, con Iván Andrés, Claudio Florentino, muy buena defensa. Y habría que ver si pudiera llegar otra jugadora más.
que se ha hablado de Berta Pujadas, de Rocío Gálvez, la jugadora del Levante, Pujadas la del Valencia. Parece que lo de Berta es muy difícil por las trabas que existen, con el tema de la compensación. Por lo tanto, creo que se va a mirar a otro horizonte, pero no descarto que venga una central, ¿no? 4 centrales mejor que 3 de garantías que puedan jugar en esa demarcación. Las suecas ya os lo comenté en el vídeo, no voy a entrar más en ello. Yo, si se quedan, fenomenal, voy a estar súper contento, me parecen 2 jugadorazas, pero si no, con lo que nos ahorramos de fichas, pues habrá que buscar el mercado y sondear otras opciones. Hay grandes jugadoras y seguro jugadoras que van a querer jugar el año que viene en el Real Madrid, más si cabe, si conseguimos el objetivo Champions, que yo quiero pensar que lo vamos a conseguir. Seguro que me he dejado varios temas, no he tratado el tema de ventas, me he centrado en las llegadas. Bueno, ha sido un vídeo repaso que ya hice hace tiempo, uno de fichajes, en referencia a todo el mare magnum de información, toda la tormenta de información que va saliendo. He querido un poquito reflexionar sobre ello. Me gustaría que vosotros también, en ese sentido, y vosotras, dejéis vuestras reflexiones, vuestros pensamientos, qué opináis, qué pensáis que va a pasar, os gusta esta jugadora, nos gusta, etc. Dejad vuestros comentarios, suscribiros a Madridismo al Día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.